Hola a todos, bienvenidos a este módulo donde vamos a hablar del enfoque semiológico de las palpitaciones. Soy Yamil Felipe Astudillo Yandi, médico internista, cardiólogo y profesor de la Universidad del Valle. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un enfoque práctico de las palpitaciones para el médico de atención primaria. Empecemos definiendo qué es palpitación. Y palpitación es hacer consciente de cualquier manera el latido cardíaco. Esa conciencia de las palpitaciones o esa conciencia de ese latir puede ser incómoda, puede ser anormal, pero ya veremos como en condiciones normales, como por ejemplo en el ejercicio uno puede percibir palpitaciones, pueden ser irregulares, pueden ser rápidas y todo esto obviamente en relación a los latidos cardíacos. Las palpitaciones en sí se asocian frecuentemente a otras sensaciones, ¿sí? Como a la sensación de movimiento del precordio o de las áreas subyacentes. Es un síntoma que sabemos que es común, es frecuente, ya vamos a ver que representa la segunda causa de consulta en cardiología, pero es un síntoma que es inespecífico en la atención primaria y por eso es la importancia de que hagamos estas revisiones. Está presente en condiciones tanto normales como anormales, como ya habíamos comentado, y es una condición que genera una morbilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque provocan ansiedad en los pacientes, incluso después de que usted ya ha excluido causas graves, el paciente que sigue con la percepción, con la sensación de las palpitaciones, pues es un paciente que se va a tornar ansioso. Y además que las palpitaciones tienen frecuentemente episodios de recurrencias, lo que lleva a un deterioro en la calidad de vida, tanto en la componente mental como físico, y esto a su vez se traducirá en mayores eventos adversos y visitas recurrentes al servicio de urgencias. En cuanto a la epidemiología, como ya me les había adelantado, es el segundo motivo de consulta más frecuente en cardiología, únicamente superado en primer lugar por el dolor torácico. Representa el 16% entonces de todas las consultas de cardiología en la atención primaria y para el 2010 en el Reino Unido representó el 18% de todas las consultas externas en cardiología. No tenemos datos disponibles en Colombia, pero lo que sí sabemos es que en general es más frecuente en los hombres y en las personas mayores. Como las palpitaciones son una sensación, pues podemos hablar de una fisiopatología y hablar de vías sensitivas que están involucradas, aunque si bien son poco conocidas, pues sabemos que tenemos que tener cuatro componentes. Esos cuatro componentes es un estímulo, un receptor, una señal y una percepción propiamente dicha de la sensación o del estímulo. El estímulo entonces a su vez puede tener diferentes mecanismos causales, es decir, que el mecanismo que lleva a la percepción de la palpitación puede ser heterogéneo. Podemos ver que un estímulo de palpitaciones o contracciones muy rápidas cardíacas puede generar un estímulo, pero también las palpitaciones irregulares o las palpitaciones muy lentas. También la presencia de contracciones intensas, en cuyo caso no va a haber una contracción rápida, sino fuerte, que es muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes con extrasístoles, o sensación de movimientos cardíacos anómalos intratorácicos, sobre todo si el paciente, además de tener la alteración que lleva a la palpitación, tiene una cardiopatía estructural. Es algo muy importante señalar es que para yo percibir las palpitaciones requiero de tener un buen ventrículo, es decir, que los pacientes que tienen buena función del ventrículo izquierdo en general son los que más perciben las palpitaciones. Es frecuente en consulta encontrar pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, cardiopatía dilatadas, reducidas, que no hacen perceptible las palpitaciones a pesar de que, por ejemplo, uno documente en un electro de forma incidental una fibrilación auricular. El hecho de tener deprimida la función del ventrículo hace que no perciban tan fácilmente estas palpitaciones. Y que si yo estoy frente a un cuadro de palpitaciones y todo, pero yo no logro identificar un estímulo, es decir, no hay un detonante o una causa que yo pueda identificar para la percepción de una palpitación, pues muy seguramente estaré frente a enfermedades psicosomáticas. ¿Y eso cómo lo puedo objetivar? Por ejemplo, hay pacientes que ingresan al servicio de urgencia refiriendo, tengo palpitaciones, estoy con palpitaciones, usted le hace el electrocardiograma en ese momento y el electro está perfecto. La frecuencia cardíaca está normal, no está irregular. Entonces usted dice, venga, en este momento tiene palpitaciones, sí, estoy con un ataque de palpitaciones, electro completamente normal. Eso le hace pensar como en gran medida que seguramente lo que tiene el paciente es una enfermedad psicosomática y que
no tenemos una explicación a nivel cardiogénico. Los receptores para estos estímulos pueden estar ubicados a nivel intracardíaco, en el miocardio, en el pericardio, o pueden ser ubicación extracardíaca como mecanorreceptores y varoreceptores periféricos. La señal se transmitirá a través de vías aferentes que pueden ser somáticas o parasimpáticas y la percepción de las palpitaciones pues, va a ser variable. Esta percepción tenemos que puede ser o aumentada o reducida. La percepción aumentada en quien se ve, sobre todo en pacientes que son sedentarios, pacientes ansiosos o con episodios de pánico, en donde es frecuente encontrar que estos pacientes, cuando usted le hace el Holter o le hace la evaluación electrocardiográfica, la carga de síntomas de esos pacientes es muy baja. La carga de arritmias, por ejemplo, pero los síntomas son muy altos. Es decir, usted le hace un Holter y salen 100 extrasístoles, que es muy bajo realmente. Sin embargo, estos pacientes tienen una percepción tan aumentada que para ellos esas 100 extrasístoles son muy incómodas y sintomáticas. Por el contrario, hay un grupo de pacientes que van a tener una percepción disminuida, sobre todo pacientes que son muy activos y felices. En estos casos, los pacientes van a tener, pueden tener incluso cargas como tal arrítmicas elevadas, es decir, en un Holter una cantidad inmensa de extrasístoles, pero cuando usted les pregunta a los pacientes no perciben estas extrasístoles. Como bien les decía, las palpitaciones pues terminan siendo un síntoma, no un diagnóstico. Entonces, cada vez que usted diga paciente con palpitaciones, estamos en la obligación de determinar cuál es la etiología de esas palpitaciones. Es decir, palpitaciones no es decir una entidad, palpitaciones es una manifestación de una entidad. ¿Cuál va a ser mi objetivo entonces todo el tiempo? Mi objetivo va a ser identificar cuál es la causa subyacente, es decir, qué es lo que está provocando esas palpitaciones. Y si esas provocaciones de esas palpitaciones se deben a una patología que es grave o a una patología que es benigna, con buen pronóstico. Tener en cuenta que muchos pacientes, incluso después de hacer ese estudio juicioso de las palpitaciones, nos vamos a quedar sin saber cuál es el diagnóstico definitivo, por lo que las palpitaciones se convierten en un diagnóstico que es desafiante y frustrante. Y tener en cuenta que definir la etiología es fundamental porque de ello va a depender el tratamiento y el seguimiento que voy a hacer de mi paciente. La etiología, vamos a ver que la mayoría de las causas de las palpitaciones van a ser etiologías cardíacas o cardiogénicas, seguidos por las etiologías psiquiátricas. Vamos a tener un componente que es misceláneo, como la tirotoxicosis, la cafeína, la inducida por medicamentos, la anemia, la cocaína, las anfetaminas, es decir, una gran cantidad de otras entidades que ya vamos a ver más adelante que podemos englobar en condiciones sistémicas, en respuesta a fármacos o sustancias y otras pues que llamaremos misceláneas. Pero dentro de la etiología que ya dijimos que puede ser cardiogénicas, psiquiátricas o misceláneas, hay otros pacientes que pueden tener palpitaciones sin tener una etiología patológica, es decir, que son pacientes sanos, que son un poco más sensibles a latidos normales, como a los latidos que pueden presentarse, por ejemplo, durante el ejercicio, la fiebre o episodios de ansiedad. Así pues, podemos resumir en que hay causas cardíacas que son las más preocupantes y dentro de las cardíacas uno podría decir por causas eléctricas o por causas estructurales y dentro de las no cardíacas lo que les decía, podemos tener desórdenes psicosomáticos, enfermedades sistémicas, efectos a medicamentos con altas cargas de catecolaminas y drogas recreativas. Esta tabla entonces nos resume, miren ustedes, dividido en dos bloques, causas cardíacas y causas no cardíacas de las palpitaciones. Dentro de las cardíacas tenemos la debida a enfermedad estructural y la debida a arritmias, es decir, alteraciones eléctricas. La producida por alteraciones estructurales tenemos las cardiomiopatías, enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca, pericarditis, prolapso valvular mitral, insuficiencia severa de la válvula aórtica o de la válvula mitral o la presencia de prótesis mecánicas. Dentro de las arritmias podemos tener que tanto las bradi como las taquiarritmias pueden generar palpitaciones, ¿sí? O una alteración, por ejemplo, que un paciente sea portador de un CDI o de un marcapaso y que esté funcionando de manera anormal, pues también puede generar palpitaciones. Dentro de las bradiarritmias, pausas, bloqueos de primer grado, de tercer grado, la presencia de taquiarritmias, que también pueden ser tanto taquiarritmias supraventriculares como ventriculares, o la presencia de extrasístoles. Ojo porque las extrasístoles constituyen la arritmia no sostenida más prevalente, por lo tanto la causa más frecuente de palpitaciones de origen arrítmico son las extrasístoles. Gracias a Dios son no sostenidas y en su mayoría tienen un comportamiento benigno.
Dentro de las causas no cardíacas la podemos dividir en tres grupos: las sistémicas, la de trastornos psiquiátricos y la debida a efectos de medicamentos o drogas recreativas. Tenemos dentro de las sistémicas aquellas que llevan a estados de alto gasto cardíaco, como la anemia, el embarazo, la fiebre, feocromocitoma, fístulas arteriovenosas, pero también podemos tener otras como alteraciones psiquiátricas, episodios de ansiedad, ataques de pánico, depresión, o, o como resultado de efectos de medicamentos o drogas recreativas como agentes simpático-miméticos, el consumo de alcohol. Recuerde, por ejemplo, esa entidad tan famosa que hemos aprendido que se llama el corazón de fiesta, en donde es un episodio de fibrilación auricular de respuesta rápida, secundario al consumo excesivo de alcohol. La cocaína, la heroína, anfetaminas, obviamente que son medicamentos simpático-miméticos que van a generar ese incremento en catecolaminas, pero también sustancias legales como la cafeína, la teína, sí que son santinas estimulantes, fármacos para disminuir de peso. Afortunadamente ya no los vemos en el mercado como la sibutramina, o el retiro de la suspensión reciente de medicamentos que son beta bloqueantes y que al disminuirlos o a suspenderlos de manera bruta pueden generar unos episodios de palpitaciones como efecto de rebote. Empecemos hablando entonces de esas etiologías y hablemos de las que son de origen arrítmico. Las que son de origen arrítmico, es decir, por alteraciones eléctricas. Las más comunes son las debidas a extrasístoles o complejos ventriculares prematuros. En términos generales es lo mismo hablar de complejo ventricular prematuro o extrasístole ventricular, es lo mismo. Tanto auriculares como ventriculares, la mayoría son benignas. Ya vamos a ver, miren ustedes, en este electro tenemos aquí una extrasístole ventricular. Sabemos que es ventricular porque primero es extrasístole porque se adelanta en el tiempo, no tenemos PEN y además es un QRS completamente ancho con una pausa compensadora. Esto de la pausa compensadora lo vamos a hablar más adelante, pero es importantísimo, sobre todo porque después de que se ocurre la extrasístole, ustedes ven que viene en este periodo que es mayor, que es la pausa compensadora. ¿Eso qué quiere decir? Que en este periodo prolongado va a haber un periodo mayor de llenado del ventrículo. Y después aparece este latido que es un latido normal. Entonces, el siguiente latir después de una extrasístole va a tener un periodo de llenado más intenso, más prolongado, y por lo tanto el latido que continúa, el paciente lo percibe como más intenso. Entonces ya nos vamos dando la idea desde el punto de vista eléctrico cómo van a ser las palpitaciones de una extrasístole, como lo que acabamos de ver. Usualmente el paciente refiere que el corazón para y continúa, o refiere que para y luego arranca duro, claro, por ese llenado aumentado que tenemos. En este mismo electro, ese paciente tiene, después de este latido normal, otro latido que se adelanta, no tiene P, pero el complejo es más estrecho. Este sería un complejo auricular, es decir, una extrasístole supraventricular. Otras arritmias comunes, pues, que pueden dar palpitaciones: taquicardias supraventriculares, taquicardia por entrada del nodo AB, fibrilación auricular o flúter. ¿Y qué características o hallazgos clínicos me sugieren a mí que las palpitaciones son de causa eléctrica, es decir, de causa rítmica? Si el paciente es conocido, por ejemplo, enfermedad cardíaca estructural, si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca primaria eléctrica, es decir, tengo un síndrome de Brugada, ¿sí? Tengo un síndrome QT prolongado o acortado. Si yo tengo un electro de base anormal, eso me sugiere que la causa de la arritmia puede ser, de las palpitaciones pueden ser arritmias. Si hay historia familiar de muerte súbita, si la edad es avanzada, si hay palpitaciones tipo taquicárdicas, orienta más hacia una causa rítmica, o si el paciente asociado a las palpitaciones tiene un compromiso hemodinámico. Yo puedo clasificar las palpitaciones arrítmicas de acuerdo a dos componentes. Primero, al origen. Entonces, si es causada por una arritmia supraventricular o ventricular, entonces yo lo puedo clasificar en auricular o ventricular. O de acuerdo a la consecuencia fisiológica, en benignas o malignas. Afortunadamente la mayoría de arritmias son benignas, es decir, que no van a causar ninguna implicación pronóstica ni mortalidad, pero sí son incómodas. Entonces el paciente dice: es muy incómodo, doctor, aunque usted ya me diga que yo esto no me voy a morir, sí es incómodo. Y las malignas son aquellas que pueden amenazar la vida. ¿Cómo qué? Como que yo tenga un bloqueo avanzado, o que tenga un bloqueo grado 2 MOVIS 2 en adelante, o que pueden, al contrario, irse hacia taquiarritmias, ¿sí? Taquiarritmias como una taquicardia ventricular, por ejemplo, que el paciente haga episodios de TB no sostenido. Esos son
arritmias malignas que amenazan la vida, porque pueden llevar a alteración hemodinámica, compromiso del gasto cardíaco con hipotensión o muerte. Recordar que la taquicardia ventricular sin tratamiento, por ejemplo, puede generarse finalmente en fibrilación ventricular y el paciente fallecer. Entonces, ¿qué cosas utilizamos para el diagnóstico? Para el diagnóstico de las palpitaciones, básicamente basta con tener una buena historia clínica, hacer un examen físico completo y obviamente nuestro caballito de batalla en palpitaciones que será la toma de un electrodo de derivadas como estándar de oro. El holter, tanto de 24 como incluso 48 horas, lo haremos solamente si con los tres primeros componentes no logramos establecer la etiología de las palpitaciones. Entonces, si estamos diciendo que la segunda causa de consulta en cardiología, ¿cuáles serán esas banderas rojas que nos van a alertar y nos van a decir, hey, prendamos alarmas que este paciente necesita estudios a profundidad o incluso requiere valoración en urgencias? Entonces, son todas esas banderas rojas, son todas esas condiciones que aumentan la posibilidad de que el trastorno se deba a un compromiso grave, bien sea en el ritmo o bien sea estructural. Entonces, que el paciente tenga palpitaciones y estas palpitaciones se acompañen de presíncope o síncope es fundamental estudiarlo, particularmente si ocurre una lesión, es decir, si el paciente producto de un síncope tiene un trauma facial o un trauma craneano, ese paciente deberá estudiarse porque una bandera roja es palpitaciones más síncope presíncope. Palpitaciones más dolor precordial o disnea, también hay que estudiarlo. Palpitaciones que son de inicio reciente y que el paciente es capaz de percibir como irregulares, porque podemos estar frente a una fibrilación auricular. Palpitaciones que se presenten con una frecuencia cardíaca en reposo muy aumentada o muy disminuida, más de 120 o menos de 45 latidos por minuto. El paciente que ya tiene cardiopatía subyacente, este es un paciente que viene con palpitaciones, pero tiene antecedentes de revascularización, de una cirugía dental, que tiene problemas a nivel cardiovascular de manera estructural. Ya este paciente no es un paciente naif, es un paciente que uno podría decir que está toreado y que ya requiere un estudio adicional, o pacientes que tengan antecedentes familiares de muerte súbita. ¿Qué es importante entonces en la historia clínica? Lo más importante, siempre les enseño en la consulta, es que en palpitaciones es la anamnesis. Y la anamnesis debe ser una anamnesis completa donde apliquemos todos los componentes de la licia, ¿cierto? La licia que nos enseñan en semiología para la valoración de un dolor, uno también podría reflejarlo acá en palpitaciones. La anamnesis, que es el pilar fundamental para el diagnóstico del paciente con palpitaciones, se requiere realizar una historia clínica cuidadosa y bien detallada. ¿Qué vamos a indagar o a quiénes podemos indagar? No solo al paciente, sino también a los familiares y los testigos. Y se debe, en primer lugar, aclarar qué es palpitaciones. Para usted, ¿qué son palpitaciones? Y cómo son esas palpitaciones que usted percibe, porque como es algo que es subjetivo, ¿sí? Pues yo requiero preguntarle para usted qué son palpitaciones y tratar de dilucidar si realmente se debe o no a alguna alteración que yo sí pueda interpretar como palpitación. Siempre se debe determinar las circunstancias en las que se presentaron. ¿Qué estaba haciendo usted cuando le dieron las palpitaciones? Y obviamente tratar de identificar si hay factores precipitantes. En la mayoría de pacientes la descripción inicial de sus palpitaciones son vagas. Sí, dicen como que vengo porque el corazón se me acelera. Pero usted debe ser más incisivo y sacar esa información. ¿Qué estaba haciendo cuando le dieron las palpitaciones? ¿Sí? Eh, ¿Qué factores fueron los que usted de pronto notó que pudieran estar asociados? La mayoría de pacientes que ya van al consultorio, hay que recordar que están en ritmo sinusal, es decir, cuando consultan, la gran mayoría de pacientes en el consultorio pues ya no tienen palpitaciones, porque estas son episódicas. Entonces, como las palpitaciones son subjetivas, como habíamos dicho previamente, pues pueden ser referidas como doctores que tengo taquicardia o siento que el corazón se para, por ejemplo en las extrasístoles ya lo veníamos diciendo, o siento saltos en el corazón, o siento como un aleteo en el pecho o en el cuello, ¿sí? Y siempre tratemos de objetivar las palpitaciones. Entonces, una estrategia es decirle al paciente que dé golpecitos en la superficie del escritorio, en el consultorio, tratando de imitar lo que siente el corazón. Entonces, el paciente puede dar esos golpecitos, ¿cierto? Golpecitos en el escritorio, tratando de semejar lo que él percibe.
También en la historia clínica es importante hacer una buena revisión por sistemas y detallar los antecedentes. La revisión por sistemas, sobre todo, me va a orientar de pronto a una etiología sistémica que pudiera explicar las palpitaciones dentro de esa patología. Por ejemplo, en hipertiroidismo, preguntarse intolerancia al calor, pérdida de peso y temblor, en donde yo diga, el paciente tiene síntomas es de otra cosa. O si el paciente tiene dolor precordial, disnea de esfuerzo, y palpitaciones, no, de pronto no saber es que estamos frente a una cardiopatía isquémica. O que el paciente tenga fatiga, debilidad, o un sangrado genital, por ejemplo, o gastrointestinal. Entonces yo diré, no, más bien lo que es palpitaciones son producto de una anemia secundaria a una hemorragia, puede ser. O pacientes con otra clínica como cansancio, preocupación excesiva, irritabilidad, dificultad para concentrarse y problemas del sueño que me puedan orientar a una condición sistémica como un trastorno de ansiedad. Dentro de los antecedentes es fundamental siempre aclarar en los patológicos si el paciente tiene trastornos psicosomáticos previamente diagnosticados, si tiene enfermedad tiroidea, si tiene enfermedad asociada a trastornos electrolíticos como diarrea, vómito, diabetes o si tiene cardiopatía previa, obviamente es fundamental. En los farmacológicos, preguntar por el uso de medicamentos recetados, pero también por medicamentos de venta libre. Y en los tóxicos, fundamental preguntar por drogas recreativas, ¿sí? Drogas recreativas que aumenten las concentraciones de catecolaminas, como las anfetaminas, la cocaína, ¿sí? El uso, por ejemplo, del tabaquismo, el consumo de alcohol, como ya lo habíamos comentado ahorita, como desencadenante, por ejemplo, episodios de fibrilación auricular en el contexto de un corazón de fiesta, el consumo de sustancias legales como son la cafeína, la teína, que tienen altas concentraciones de xantinas que son estimulantes, o el consumo de bebidas energéticas, Red Bull, Viveciento, estas bebidas. Familiares, en los familiares preguntar antecedente de cardiopatía o muerte súbita a edad temprana y en los hábitos preguntar la presencia o no del ejercicio. En la historia clínica y detalladamente qué cosas es importantes del evento, es decir, de los episodios de palpitaciones. Pues siempre uno debe preguntarle al paciente que se fije sobre todo en el último episodio, porque es el que más fresquito tiene, o también en el episodio más intenso que tuvo. Y a partir de ese episodio usted empieza a desglosar todas las características de las palpitaciones. Debe preguntarle acerca de cómo inició y cómo terminó el episodio, si el inicio fue súbito o fue gradual, al igual que la finalización. ¿Por qué? Porque el inicio súbito o no de unas palpitaciones me pueden orientar a una u otra etiología. La duración de los episodios, cuánto duran los episodios y le puede preguntar cuánto dura el más corto, cuánto dura el más largo y en promedio cuánto duran los episodios de palpitaciones. Preguntar sobre la frecuencia de aparición y tiempo de evolución del cuadro, es decir, cuánto tiempo lleva usted con esto y no solamente eso, sino cada cuánto se presentan los episodios, ¿sí? Porque con base en eso también definiremos nuestra estrategia de diagnóstico. Si el paciente le dice a uno, no, doctor, todos los días me dan palpitaciones, pues yo sé que muy seguramente si le mando a hacer un holter de 24 horas, lo voy a poder evidenciar porque él dice que todos los días le dan. Pero si el paciente tiene palpitaciones que son más infrecuentes, como que dicen, no, es que a mí me da una cada 2 meses, cada 3 meses, pues ya sabemos que todos los métodos que tenemos para el diagnóstico, pues seguramente van a tener esa limitación de que no es muy frecuente el síntoma y que puede que no podamos encontrar ninguna alteración en el holter o en el electro. La regularidad o irregularidad de las palpitaciones, si bien sabemos que las palpitaciones son esa percepción, hay unos pacientes que tienen una sensibilidad aumentada, una percepción aumentada y son incluso capaces de identificar si las palpitaciones son regulares o irregulares, así que siempre hay que preguntarlos si se irradia, es decir, las palpitaciones que usted siente se van hacia el cuello, se van hacia la axila, si hay factores que se desencadenen o atenuantes, y eso es importante tratar de identificarlos, si hay algo que desencadene estos episodios de palpitaciones o algo que lo disminuya. La presencia de síntomas asociados como disnea, dolor precordial, mareo, síncope y la respuesta al tratamiento. Aquí tenemos esta tabla que es una tabla de un statement de la Sociedad Europea del Ritmo, en donde le establecen a uno las principales preguntas que uno debería hacer a un paciente con palpitaciones. Y miren que muchas de esas ya las hemos ido revisando y es la circunstancia previa al inicio de las palpitaciones, es decir, qué actividad estaba haciendo usted antes del inicio de las palpitaciones, en qué posición se encontraba usted, ¿sí? Estaba de pie, estaba acostado. ¿Hay algún factor que predispuso a estas palpitaciones? Lo otro es el inicio, ya lo decíamos, de manera bruta, de manera paulatina.
si se acompañó o se precedía, perdón, o no de otros síntomas como dolor torácico, disnea, vértigo. Con respecto a los episodios de las palpitaciones, tipo de palpitaciones, eran irregulares, eran regulares, eran rápidas, eran lentas, siendo de frecuencia normal, eran intensas, ¿sí? Y si se acompañan durante los episodios de palpitaciones de otros síntomas como dolor o disnea. El finalización del episodio también es importante, al igual que el inicio, si es de manera bruta, de manera paulatina. Preguntar siempre lo que les digo de los antecedentes, si tiene el paciente enfermedad sistémica previa, si tiene desórdenes psicosomáticos conocidos, si tiene enfermedad tiroidea previa o si tiene historia familiar de muerte súbita o de cardiopatías ya conocidas, por ejemplo, una canalopatía que tenga una herencia familiar, pues ahí estaría la clave en el diagnóstico. Con respecto a la duración, ya lo decíamos, hay episodios de corta duración y que pueden ser segundos y hay otros que son de larga duración. Los de corta duración, referidos sobre todo en segundos, se refieren como que el corazón me palpita y para, que es típico de las extrasístoles, que son arritmias, como ya dijimos, la arritmia no sostenida más frecuente. Entonces, son típicamente de cortica, muy cortica duración, pueden ser incluso 5 o 6 segundos no más. El corazón, el paciente dice, me acelera y ¡pum!, me para. Siento como un vacío, siento como si me fuera a caer o a veces lo refieren como un gorgoteíto. Eso son síntomas de palpitaciones por extrasístoles. Miren ahí, pues tenemos que las extrasístoles, tanto ventriculares como auriculares, o las pausas que se relacionan pues, en general a esa pausa que les mostraba en el electro, que es la pausa compensadora, pueden generar tanto la pausa como la extrasístole síntomas. Entonces, lo que les comentaba ahorita, la extrasístole lleva a que haya una pausa compensadora. Esa pausa compensadora se traduce en mayor llenado diastólico del ventrículo izquierdo y hace que el latido tras la pausa compensadora pues sea un latido con mayor volumen sistólico y por lo tanto el paciente puede percibir incluso es como un latido duro, un latido intenso, no en velocidad sino en fuerza, en potencia. También puede presentarse estas palpitaciones de corta duración en pacientes con cardiopatía, pero que no tienen arritmias. Es decir, ¿por qué? Porque estas cardiopatías pueden llevar a que haya mayor volumen. Por ejemplo, una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica que hace que los latidos sean de mayor volumen, pero que el paciente realmente lo que percibe es un latido intenso y no rápido. Y en las de corta duración, que pueden ser algunas normales, como que usted, por ejemplo, esté en un ambiente silencioso, usted se acuesta del cúbito lateral izquierdo y percibe las palpitaciones por un periodo corto. Eso no es que esté con una normalidad ni nada, sino que pueden ser normales, incluso gente que en ambientes silenciosos puede percibir el latido cardíaco. Las de larga duración, que usualmente estas se correlacionan más con arritmias de tipo eléctrico, ¿sí? O alteraciones eléctricas, que son esas que ya duran minutos, horas, incluso hay pacientes que duran días con las palpitaciones. Se pueden correlacionar con taquiarritmias sostenidas, ya bien sea ventriculares o supraventriculares, o extrasistolias muy frecuentes. En este caso, si uno indaga bien al paciente, el paciente no refiere que las palpitaciones duren todo el día, sino que lo que él refiere que son eventos de pocos segundos de duración, pero muy frecuentes. Sobre todo en esos pacientes que hacen, por ejemplo, bigeminismo o trigeminismo, donde dicen, no, doctor, no es que la palpitación quede ahí pegada al corazón todo el rato, sino que son periodos corticos, pero es todo el tiempo. Entonces, eso me orienta más hacia una extrasistolia ventricular muy frecuente con episodios de bigeminismo o trigeminismo. Con respecto al forma de inicio, cómo inician las palpitaciones, pueden iniciar de manera súbita o pueden ser progresivas. Las súbitas en su mayoría se asocian a mecanismos de reentrada, es decir, que como el origen de la arritmia es por una reentrada, una alteración que genera un inicio eléctrico donde el estímulo que se genera, pues ese es el mismo que entra y vuelve y entra y vuelve y entra. Y por lo tanto el inicio de estas tipos de palpitaciones son súbitos. Yo estoy bien y de repente arranco con el corazón a todo. Se inician por una extrasístole seguida de paroxismos de taquiarritmia
que es un síntoma entonces que bajan los que se traducen en un síntoma de inicio súbito de palpitaciones. ¿Cuáles se inician de manera súbita? Sobre todo la fibrilación auricular, el flúter, la taquicardia atrás, la taquicardia por reentrada del nodo AB, una taquicardia de reentrada auriculoventricular ya por una vía anómala o una taquicardia ventricular. Las excepciones a las reglas, es decir, que no siendo estas patologías y no teniendo un mecanismo de reentrada pueden generar un inicio súbito, son la taquicardia sinusal por ansiedad, porque el paciente lo que hace es referirla como que no, en una crisis de pánico no es que me va empezando lento, sino de una súbitamente. Y las progresivas, que son las que la palpitación empieza más o menos suave y se va instaurando progresivamente, se correlacionan sobre todo con taquicardia sinusal. La excepción son taquicardias paroxísticas, referidas de inicio progresivo si son desencadenadas sobre todo por el ejercicio. Con respecto a la forma de terminación, pues tenemos un componente muy parecido, también se correlaciona con las mismas arritmias que son de inicio súbita, usualmente son las que se correlacionan con las de finalización súbita, como las taquiarritmias paroxísticas, FA, flute, taquicardia atrial, taquicardia de reentrada del nodo AB, taquicardia de reentrada auriculoventricular por una presencia de vía anómala o una TB. La progresiva van a ser entonces también que se correlacionan con taquicardia sinusal. En general son las mismas más o menos. Y la excepción es la taquicardia sinusal con un fin súbito, sobre todo en los atletas, porque estos tienen un tono del vago más incrementado. La frecuencia de aparición, lo que les decía, preguntar qué tan frecuente aparecen. Usualmente no van a ser muy útil saber qué tan frecuente aparece para predecir cuál es la causa o el diagnóstico basal de mitología, pero saber que las frecuentes se correlacionan usualmente más con patología arrítmica o cardiopatía estructural. Es decir, entre más frecuentes sean las palpitaciones, es más probable que sea una arritmia o una cardiopatía estructural. Las taquicardias, por ejemplo, por movimiento circular, se incrementan los síntomas con intensidad y frecuencia a lo largo del tiempo. Y las patologías psiquiátricas como crisis de ansiedad, pánico, también sabemos que se correlacionan con síntomas frecuentes. Entonces, el hecho de que sea frecuente no me define cuál es la etiología real de las palpitaciones, pero que sea frecuente sí se correlaciona con arritmias o cardiopatía estructural, pero por el otro lado también puede correlacionarse con crisis de ansiedad o pánico. Con respecto al tiempo de inicio, es decir, en qué momento aparecen las palpitaciones o inicia el cuadro, es importante señalar que si las palpitaciones inician en la niñez o en la adolescencia, pueden correlacionarse con cardiopatía congénita, sobre todo si es niños muy pequeños, como CIA, anomalía de Einstein, tetralogía de Fallot, o por taquicardias por una vía anómala, es decir, una vía accesoria, que son frecuentes que se manifiesten sobre todo en la adolescencia. Por ejemplo, un Wolff Parkinson White, en donde serán casi siempre adolescentes o adultos jóvenes los que empiecen a manifestar palpitaciones y, oh sorpresas, que tenemos una vía accesoria. Las palpitaciones que se presentan en la adultez, pues pueden correlacionarse ya con cardiopatías, pero adquiridas en la adultez, como cardiopatía isquémica, hipertensiva, valvular, chagásica, taquiarritmias asociadas a estas, pues cardiopatías, como qué, como lo más común en la adultez, la FA, la taquicardia atrial, la TB o el flúter. O pueden haber incluso taquiarritmias, pero sin cardiopatía como tal estructural asociada. Con respecto a la regularidad, es decir, durante el episodio las palpitaciones son regulares o irregulares. Dentro de las irregulares se vamos a correlacionar con gran medida la reina de las palpitaciones irregulares, que es la fibrilación auricular, y nunca nos debemos olvidar de la FA. Pero también hay otras que pueden dar ritmos irregulares, como tener un flúter o una taquicardia atrial que tenga una conducción a nivel del nodo AB que sea variable, o la astrasistolia muy frecuente puede llegar a dar ritmos irregulares. Dentro de los regulares considera la taquicardia sinusal, obviamente pues que sería el hallazgo más benigno, pero pueden ser taquicardia de reentrada del nodo AB o taquicardia de reentrada auriculoventricular por una vía anómala, también un flúter auricular e incluso una FA puede dar un ritmo regular, sobre todo si obviamente la condición per se es que la conducción auriculoventricular sea constante, ¿sí? O que el paciente tenga un bloqueo, una TB o una cardiopatía sin arritmia.
Con respecto a cómo se irradian las palpitaciones, pues normalmente las palpitaciones donde se perciben, pues en el precordio, en el área precordial. Algunos pacientes pueden referir irradiación sobre todo aquí al cuello, incluso los pacientes llegan es por ese motivo de consulta y dicen, no, doctor, es que se me acelera el corazón y esto me brinca aquí. Ese brincar allí, e incluso con congestión, ¿cierto? A nivel venoso, que se ve como que se engruesa, se abomba esto acá y palpita rápido, se denomina el signo del sapo. Y esto se debe a que cuando se contrae la aurícula encuentra el ventrículo está cerrado, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y eso genera unas ondas que ya vamos a ver más adelante, que son las ondas en cañón, que son las responsables de el palpitar, digamos, a nivel del cuello y el signo del sapo. Aquí en este link que les estoy dejando, ahí pueden encontrar un video, por ejemplo, de cómo se ve un signo del sapo. La irradiación, ¿cierto? Cómo se irradian las palpitaciones se puede correlacionar de alguna manera con la etiología. Por ejemplo, en una taquicardia por reentrada del nodo AB, en la variedad común, pues va a ser de forma permanente, en algunos casos de taquicardia ventricular de forma irregular, o en los pacientes con bloqueo AB completo que también pueden tener esas ondas en caño. Los factores desencadenantes fundamentales, y les decía que siempre hay que tratar de identificar cuáles son los desencadenantes. Podemos tener el estrés o el ejercicio, sobre todo si son arritmias que son mediadas adrenérgicamente, entonces es una descarga de catecolaminas las que desencadenan esto y se correlacionan sobre todo con taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, o TB catecolaminérgica y algunas TB asociadas a QT largo pueden generar o ser desencadenadas o estimuladas por el estrés o el ejercicio. También la FA catecolaminérgica o una taquicardia sinusal inapropiada donde un estímulo adrenérgico lleva a un aceleramiento de la frecuencia cardíaca. En cuanto a desencadenantes que se presenten en reposo las palpitaciones o en estado postprandial, es decir, después de la ingesta, pueden correlacionarse con un tipo de fibrilación auricular que es rara, pero que se llama fibrilación auricular inducida por aumento del tono vagal. Ya lo habíamos hablado previamente, desencadenantes como el alcohol, el café o drogas ilícitas que pueden correlacionarse con extrasistolia, taquicardia sinusal o fibrilación auricular en el contexto de un corazón de fiesta. Los cambios posturales, por ejemplo, también puede ser desencadenante de palpitaciones, sobre todo se puede correlacionar con un POTS, que es un síndrome de taquicardia ortostática postural, en donde lo que vamos a tener es un incremento en la frecuencia cardíaca de más de 30 latidos por minuto o a más de 120 latidos por minuto tras 10 minutos de pasar de una posición de supino a una posición de bipedestación en ausencia de hipotensión ortostática. Así como hay desencadenantes, pues preguntamos por los atenuantes. ¿Qué lleva a que disminuya? Las maniobras vagales, dentro de las que incluimos la maniobra de Valsalva, es decir, a incrementar la presión intraabdominal o el reflujo nauseoso, lo que hacen estas maniobras vagales, todas las maniobras vagales, el reflejo nauseoso, la Valsalva, básicamente es lentificar o disminuir la velocidad de conducción de manera transitoria a través del nodo AB. En taquiarritmias supraventriculares que usan el nodo AB. Si la arritmia suya no usa el nodo AB, pues muy difícilmente una maniobra vagal pues va a llevar a una disminución en los síntomas o una atenuación. ¿Cuáles? Por ejemplo, se puede correlacionar con taquicardia de reentrada del nodo AB o taquicardia de reentrada auriculoventricular por una vía anómala. Si uno de los atenuantes es el reposo, por ejemplo, se puede correlacionar con arritmias desencadenadas por el ejercicio en la medida que disminuye. El ejercicio pues disminuye la concentración de catecolaminas y las palpitaciones van reduciéndose. Con respecto a síntomas asociados, ¿qué síntomas pueden acompañar las palpitaciones? Pues podemos tener dolor torácico. Este dolor torácico suele acompañar las palpitaciones, simulando un síndrome coronario. Y si el paciente tiene factores de riesgo, pues uno debe pensar en síndrome coronario, pero si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, pues es poco probable que los síntomas que tenga el paciente se asocien a un síndrome coronario agudo.
La disnea es otro síntoma que puede presentarse asociado al cuadro de palpitaciones, suele acompañar las palpitaciones y si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular o cardiopatía estructural, es poco probable que tenga una implicación pronóstica. Con respecto a otros síntomas asociados como la ansiedad, el pánico, pues son síntomas que son frecuentes y se asocian frecuentemente que los asociemos a arritmias, a las palpitaciones, el dolor torácico, la disnea. El 20% de los pacientes con palpitaciones pues pueden tener trastornos de pánico como causa subyacente. Entonces no olvidar que es un porcentaje importante. 20% de todas las palpitaciones pueden deberse a alteraciones a nivel de ansiedad y a nivel de depresión. Dentro de los síntomas asociados, el otro y quizás el más importante, el que cobra mayor relevancia, es la presencia de síncope. Si yo tengo palpitaciones y después tengo un síncope, eso se correlaciona con un mal pronóstico. Entonces es un síntoma, el síntoma asociado más preocupante de todos. ¿Por qué? Porque la presencia del síncope nos puede alertar o orientar hacia una cardiopatía que puede provocar la muerte, como una TB con o sin cardiopatía estructural. Siempre que el paciente tenga palpitaciones y síncope asociado, debe ameritar un estudio cuidadoso, detallado, para descartar que no haya ni patología estructural ni ningún tipo de canalopatía, sin brugada, por ejemplo. Entonces, si yo tengo síncope, por ejemplo, más taquicardia supraventricular, y el paciente podemos pues tener, si paciente con condiciones de esta combinación se puede presentar sobre todo la taquicardia supraventricular más el síncope en pacientes con condiciones asociadas a bajo gasto. La presencia de síncope más pérdida de la contracción auricular, es decir, la patada auricular, pues en relación a fibrilación auricular o flúter auricular, podemos sospecharla si el paciente con cardiopatía previa que necesita la patada auricular, pues esto lo puede desencadenar. O la presencia de síncope más muerte súbita, sobre todo en esos pacientes que tienen formas de taquicardia supraventricular más peligrosas como una FA asociada a una preexcitación. Otros síntomas que podemos tener los pacientes con palpitaciones son cuáles, la poliuria. ¿Y esto es por qué? Porque típicamente en pacientes que tienen fibrilación auricular o taquiarritmias supraventriculares hace que el corazón vaya muy rápido y eso hace que se liberen altas concentraciones de péptidos natriuréticos y ustedes ya saben que el péptido natriurético pues produce natriuresia, es decir, orina. Entonces estos pacientes tienen poliuria como respuesta a una taquiarritmia. También hay que evaluar si ya el paciente ha venido, digamos, siendo manejado de manera previa por otro colega, cómo ha sido la respuesta al tratamiento. Si la respuesta al tratamiento es adecuada, es decir, el paciente le fue muy bien con el tratamiento médico, nos puede permitir una orientación diagnóstica. Usualmente, todas las taquiarritmias en las que el nodo AB hace parte del circuito, y ya lo decíamos, en las que las maniobras vagales van a tener efecto, por ejemplo, como la taquicardia de reentrada del nodo AB o taquicardia de reentrada auriculoventricular, pues estas van a responder muy bien usualmente al tratamiento con adenosina o verapamilo. Algunas TBs pues pueden responder a estos dos tratamientos, sobre todo las que son TBs idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho. Esas son las palpitaciones que responden de manera adecuada, de manera formidable al tratamiento, pero hay otras que no responden tan bien y nos puede ir a orientar al diagnóstico y permite usar tratamientos sin falla terapéutica. Siempre indagamos la necesidad de cardioversión, porque hay pacientes que tienen arritmias tan difíciles de tratar que incluso requieren cardioversión eléctrica. Eso me habla de la severidad de los eventos, ¿sí? Si el paciente está inestable o no, o de la mala respuesta o fracaso a tratamientos farmacológicos convencionales. Miren ustedes en la historia clínica ciertas características que nos ayudan a orientarnos acerca de cuál es la etiología de la arritmia o qué tipo de palpitaciones es lo que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, miremos el primero, taquicardia por reentrada del nodo AB o taquicardia por reentrada B.
El inicio usualmente tiende a ser súbito, tiende a ser regular, pero con periodos de frecuencia cardíaca elevada. Los disparadores son el esfuerzo físico, los cambios posturales y las medidas vagales interrumpen, por ejemplo, de manera súbita estas palpitaciones porque ya dijimos que estos utilizan el nodo AB como parte del circuito y la frecuencia cardíaca de estas arritmias de reentrada usualmente están entre 150 y 250 latidos por minuto. La FA, la característica es que genera un ritmo, ¿cierto? Cardíaco que es variable, irregular. El inicio puede ser súbito o el inicio puede ser insidioso. La frecuencia cardíaca con las maniobras vagales pues pueden tener una reducción que es más bien transitoria. La frecuencia cardíaca puede oscilar entre 100 y 220 latidos por minuto. Con respecto a la taquicardia atrial y el flúter, miren ustedes que el masaje carotido, las maniobras vagales pueden dar una reducción transitoria en la frecuencia cardíaca con frecuencias cardíacas promedio que oscilan en 150. Y por último, las taquicardias ventriculares, en donde el disparador en la mayoría de los casos va a ser el esfuerzo físico. ¿Sí? Recuerda que estos pacientes son los típicos que están, por ejemplo, con cardiomiopatía hipertrófica, que están en cancha, empiezan a hacer ejercicio, hacen palpitaciones y se desmayan. Hacer maniobras vagales, como el origen de esto es el ventrículo, pues eso no va a generar absolutamente ningún cambio en las frecuencias. Las clasificaciones de las palpitaciones, digamos que el doctor Mora, Guillermo Mora, en Bogotá, que es uno de los sitios donde van a rotar los fellows de cardiología de la Universidad del Valle, tiene un artículo muy bonito que les recomiendo que se lean, que es Semiología, aproximación semiológica de las palpitaciones. Se clasifican las palpitaciones en tres grupos. Uno va a ser las tipo extrasistólicas, otro las tipos taquicárdicas, otro las tipo de intensidad, es decir, no por velocidad ni nada, sino por intensidad, y las otras que son las psicógenas, en donde vamos a tener entonces la primer grupo de ellas van a ser las extrasistólicas. La clasificación de extrasistólica, lo típico es que el paciente refiere a una sensación de que el corazón, lo que les comentaba previamente, para y luego reinicia los latidos. Una sensación de golpe, porque el golpe que viene después, o el latido que viene después de la pausa compensadora es mucho más intenso, entonces el paciente refiere como que un golpecito. También puede estar presente en palpitaciones lentas, regulares, sensaciones de aleteo en el cuello y puede sugerir obviamente complejos ventriculares prematuros. La causa pues, de las palpitaciones extrasistólicas son las extrasístoles, llámense auriculares o ventriculares, y básicamente se produce un síntoma por esa contracción que sigue a la pausa compensadora. Las implicaciones pueden encontrarse pues, en sujetos sanos. Sabemos que las extrasístoles solamente tienen una importancia cuando son más del 10% y el pronóstico en general es bueno, gracias a Dios. Entonces son las arritmias no sostenidas más prevalentes, las extrasístoles, pero tienen un comportamiento completamente benigno. Bueno, y aquí la imagen lo que les explicaba previamente de las extrasístoles ventriculares y supraventriculares y la pausa o no compensadora. Con respecto a las palpitaciones tipo taquicárdicas, ya vimos el primer grupo que son las extrasistólicas, el segundo grupo serían las tipo taquicárdicas, pues lo que refiere el paciente es que son latidos rápidos. ¿Sí? El paciente no siente que para y arranca el corazón, no, lo que refiere el paciente es que el corazón arranca toda, se queda pegado. Más de lo esperado, estas aceleraciones del corazón pueden ser aceleraciones regulares o irregulares y generalmente inician y terminan de forma súbita. La causa pues pueden ser tanto taquiarritmias supraventriculares como taquiarritmias ventriculares. El pronóstico pues va a depender del tipo de arritmia que sea la causante de estas taquicardias. Puede ser taquicardias por reentradas del nodo AB en una variedad común, ¿sí? Palpitaciones que son rápidas, regulares, más abultamiento, ya lo decíamos el signo del sapo. Pueden ser contracciones auriculares o ventriculares que sucedan de forma simultánea, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen bloqueos en vías accesorias, la taquicardia atrial, la fibrilación auricular o el flúter, o las asociadas a ansiedad que también pueden dar palpitaciones tipo taquicárdicas. En estos pacientes que tienen episodios de ansiedad, episodios de pánico, la mayoría tienen arritmias de tipo taquicardias o palpitaciones taquicárdicas, corazón acelerado.
Usualmente son de inicio y terminación súbita, pero también se acompañan de otros síntomas que uno dice, uy, esto parece más un ataque de pánico. El paciente tiene disnea, tiene miedo a morir, tiene diaforesis, tiene náuseas, es decir, que es una clínica un poco más florida que orienta más hacia un ataque de pánico o palpitaciones tipo taquicárdicas que uno piensa que la causa o lo que hay subyacente, lo que hay de base es una ansiedad. El otro tipo entonces de palpitaciones que tenemos son las palpitaciones pulsátiles. Entonces ya llevamos la primera que son las extrasistólicas, las taquicárdicas y la tercera son las pulsátiles. Las pulsátiles, en la descripción lo que les decía, el paciente refiere latidos que son fuertes, usualmente los refiere que son regulares, no son rápidos y generalmente son persistentes todo el tiempo, pero el paciente, lo que les digo, no refiere que el corazón va rápido ni que va irregular ni nada, lo que él dice es que va duro, es decir, que pulsa. Y esto se debe básicamente a enfermedades estructurales, ya lo decíamos, cualquier condición que genere un incremento en la volemia, que el llenado del diástole del ventrículo sea muy aumentado, hace que cada latido, pues el volumen inyectado sea muy alto y el paciente perciba eso como un latido intenso, como un latido fuerte. Entonces, patología estructural o sistémica que se asocia a un alto volumen, pues va a llevar a eso, como por ejemplo en la gráfica le estoy mostrando la fisiología, por ejemplo una insuficiencia mitral, en donde al final lo que tenemos es un volumen aumentado y por lo tanto el paciente puede percibir como un latido fuerte. ¿Sí? A pesar de que la frecuencia y la regularidad se mantienen, el latido es intenso. Entonces miren ustedes, este también es este ya es del statement pues de la Sociedad Europea del Ritmo cerca de la clasificación de palpitaciones y tenemos las mismas. La palpitación tipo extrasistólica, la palpitación tipo taquicárdica, la palpitación tipo pulsátil y ellos sí meten otra que es la relacionada con ansiedad. Lo que les decía, la extrasistólica, usualmente el paciente como lo describe, como que se el corazón va latiendo y deja de latir, la frecuencia cardíaca se percibe como irregular, claro, pues por la extrasístole, el inicio y la terminación usualmente tienden a ser súbitas y los disparadores o situaciones que se asocian, pues en el reposo el paciente tiene las extrasístoles. Las taquicárdicas, el paciente puede sentir como un aleteo en el corazón, o en el pecho, perdón. Pueden ser regulares o irregulares. El inicio usualmente tiende a ser súbito y se dispara con el esfuerzo físico, ¿cierto? Y puede estar asociado con síncope, disnea o fatiga. Las de tipo pulsátil, entonces se siente como fuerte en el corazón, pueden ser regulares, la frecuencia cardíaca normalmente no está acelerada, el inicio y la terminación son graduales, se asocian a esfuerzo físico y pueden estar acompañados de astenia. Y las que no estaban incluidas en la clasificación del doctor Mora están las palpitaciones relacionadas con ansiedad, que son las que el paciente refiere como algo de agitación, ansiedad, pueden ser regulares. El inicio puede ser súbito o gradual, se asocian a situaciones estresantes o de ataques de ansiedad y miren ustedes que pueden estar acompañados por una gran cantidad de síntomas como sudoración de las manos, frialdad distal, sensación de muerte inminente, todos esos síntomas que pueden orientarnos hacia que el paciente tenga un episodio más de relacionado con ansiedad. ¿Cómo será el examen físico de estos pacientes? El examen físico durante el evento, es decir, me llega el paciente a urgencias y tiene palpitaciones y yo le estoy haciendo en este momento el examen físico. Evaluamos la tensión arterial para descartar compromiso hemodinámico. Recuerda que si llega un paciente con palpitaciones y yo lo veo frío, sudoroso, pegachento, pues tengo que mirar cómo están las frecuencias cardíacas inmediatamente y la presión. Porque si estoy hipotenso o estoy con inestabilidad hemodinámica, pues tengo que hacer una cardioversión eléctrica dependiendo de lo que encuentre. Entonces siempre se va a tomar la presión arterial. ¿Para qué? Para descartar que no haya compromiso hemodinámico, es decir, hipotensión asociada y también obviamente evaluar los cambios ortostáticos de la presión, igual que la frecuencia cardíaca. Se debe evaluar la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso, ¿sí? En ese momento del episodio. Sí, porque esto me puede orientar hacia una bradiotaquiarritmia como causa de los síntomas. Es decir, si yo le ausculto la frecuencia cardíaca y está rápida, pues usted tiene una taquiarritmia. Debo evaluar el pulso yugular, si hay presencia de ondas en cañón, ¿sí?
para definir si tiene una taquicardia por renta del nodo B o una TB inminente. O si lo ausculto y le encuentro frecuencias cardíacas muy lentas, pues estoy frente a una bradiarritmia. Son posibles las ondas A en cañón, sobre todo en pacientes que ya tienen bloqueo AB. Y esto pues nos podrá ayudar a orientarnos hacia uno u otro tipo de arritmias. Durante el evento también lo más importante es auscultar al paciente, ¿sí? Porque si el paciente me dice a mí, mire, es que estoy ahorita mismo con episodios de palpitaciones y yo lo ausculto y la auscultación es completamente normal, por ejemplo, eso me descarta con una alta probabilidad de que sea una patología o arrítmica o estructural. Porque si yo digo, tengo palpitaciones ahorita y todo está normal a la auscultación, uno dice, no parece cardíaco, puede ser más bien algo supratentorial. En la auscultación, entonces, es la evaluación más importante, se evalúa tanto la frecuencia como el ritmo. Normal, ¿sí? Si la auscultación es completamente normal, lo que les decía, excluye con alto grado de certeza las taquiarritmias, las extrasístoles, las bradiarritmias como causa. Si es anormal, describir por qué es anormal. Presencia de soplos o ruidos adicionales, pues se relaciona con el síntoma de la enfermedad cardíaca valvular o una enfermedad estructural subyacente. Si es anormal, pero no porque haya soplo, sino porque el ruido sea rítmico o es muy bradicárdico o es muy taquicárdico, pues esto se va a correlacionar perfectamente con algún tipo de arritmia. La auscultación por sí sola es un método poco fiable, entonces, para definir el tipo de arritmia, ¿sí? Porque usted ausculta y dice, sí está rápido, pero ya definir qué arritmia tiene el paciente es muy difícil, solo mediante la auscultación. A menos de que sea algo muy evidente, pero siempre que usted encuentre, por ejemplo, un ritmo irregular, usted puede decir, uy, será una FA, pero a veces recibimos sorpresas y, digamos, lo que yo ausculto como irregular no es una FA, sino que tenga una extrasístole muy frecuente. Entonces, la auscultación me orienta si es causa rítmica o no, si es taquiarritmia, si es bradiarritmia, pero eso es mandatorio siempre hacer el electrocardiograma para tener un diagnóstico definitivo de qué es lo que tiene el paciente. Si los ruidos cardíacos son arrítmicos y adicionalmente son caóticos, es decir, una arritmia arrítmica, pues lo más probable es que se trate de una fibrilación auricular. Pero como nuevamente les digo, puede ser FA, pero también puede ser un flúter auricular o puede ser una taquicardia auricular con conducción auriculoventricular variable o, la menos frecuente, una taquicardia atrial multifocal. ¿Sí? Si la taquicardia es regular y va a más o menos 150 LPM, pues pensar en un flúter. O si la taquicardia es regular y va a menos de 35, ojo que el paciente puede tener un bloqueo AV completo y lo que estamos viendo es un ritmo de escape ventricular. Esto es con respecto al examen físico y la presencia del pulso venoso yugular, reevaluar siempre que no haya presencias de ondas de cañón que pueden estar presentes a nivel del cuello. ¿Sí? Las ondas de cañón, esto es para que lo revisen, básicamente se debe a que se contrae la aurícula y la válvula auriculoventricular, en ese caso la válvula tricúspide, por ejemplo, está cerrada. Entonces, al encontrarla cerrada, se devuelve el flujo venoso y da ondas en cañón. Durante el evento también es importante evaluar otros signos centrales de cardiopatía estructural, que el PMI esté desplazado, un latido parasternal izquierdo epigástrico, los signos periféricos de cardiopatía, que es que el paciente tiene visceromegalia, edema, signos de aterosclerosis, pues obviamente me van a orientar o no hacia una patología de cardiopatía pues estructural o signos de enfermedad cardíaca. Entonces, por ejemplo, el paciente viene con palpitaciones, pero también tiene un bocio, tiene nódulos tiroideos, tiene esoftalmo. Entonces, yo digo, no, pues el paciente lo que tiene es un hipertiroidismo, una enfermedad de Graves y seguramente todo es por eso. O si el paciente está deshidratado clínicamente, tiene mucosas secas, está hipotenso. Bueno, es que de pronto las palpitaciones son secundarias a que está deshidratado. Entonces, démosle líquidos, el manejo será darle líquidos. O el paciente tiene una palidez mucocutánea y tiene un antecedente, por decir algo, una anemia de células falciformes. Entonces usted dice, no, pues lo que lo tiene mal es que está tan anémico que tiene palpitaciones. Tras el evento, que es la mayoría de pacientes, es decir, que llegan después de que ya les dio las palpitaciones, pues la mayoría de los exámenes físicos van a ser normales. ¿Por qué? Pues porque el paciente ya le pasaron las palpitaciones, aunque uno igual no quiere decir que uno no lo va a examinar, no, uno lo debe examinar de forma completa, buscando siempre signos de cardiopatía o enfermedades extracardíacas.
En cuanto al electrocardiograma, miren ustedes que el electrocardiograma es el estándar de oro, nuestro caballito de batalla. Siempre hacemos electrocardiograma para definir el diagnóstico. Es el método práctico, no es invasivo, es un método económico, fácilmente disponible. En paciente asintomático, pues tiene una validez diagnóstica entre el 3 y el 26%. Sobre todo nos ayuda cuando la anomalía es fija, no cuando las arritmias son paroxísticas, es decir, que van y vienen, sino que si el paciente tiene una alteración fija, claro, porque en cualquier momento que yo haga el electro voy a poder pillar la alteración. Como en pacientes con síndrome de precipitación, ¿sí? Si yo tengo un Wolff Parkinson White, pues va a poner evidencia del PR corto, ¿sí? La onda delta, entonces signos pues, que nos hagan pensar en Wolff. O un síndrome QT largo o corto, ¿cierto? O una miocardiopatía por displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la presencia, por ejemplo, de una onda épsilon, que nos va a ayudar a orientar a una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, un síndrome de Brugada o variantes. Y aquí en esta tabla del Statement Europeo nos resumen las características electrocardiográficas que nos van a orientar así a el origen arrítmico de las palpitaciones. Miren ustedes en el electro, entonces, cuáles son las listas de signos indicadores de enfermedad cardíaca primaria. Entonces, si yo tengo un QT prolongado más de 460 milisegundos, pues eso es un síndrome de QT prolongado. O si tengo un QT muy estrecho, menor a 320 milisegundos, pues síndrome de QT estrecho. Si tengo la presencia, por ejemplo, de aleta de tiburón, ¿cierto? Y la morfología típica, pues el paciente tiene un síndrome de Brugada. Si tengo una onda epsilon con inversión de la onda T, con QRS amplio, por ejemplo, entonces no será que estamos frente a una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces siempre evaluar esa presencia de ondas fijas. Miren ustedes aquí la presencia de FA, la presencia de un flúter auricular o la presencia de una taquicardia por reentrada nodal AB. En general, el diagnóstico, ¿cómo se hace? En general, el diagnóstico no requiere más que la historia clínica, el examen físico y un electro. Miren ustedes, acá está en primer lugar historia, examen físico, electro. Y si el diagnóstico es definitivo o una alta sospecha diagnóstica que yo logro confirmar, pues lo trato de acuerdo a lo que haya encontrado. Si no logro definir, pues estaré en el campo de palpitaciones inexplicadas. Debo evaluar la presencia de enfermedad cardíaca o alteraciones en el electro. Si hay alteración en el electro o enfermedad cardíaca previa, yo ya debo evaluar la posibilidad de hacer otras imágenes como resonancia, estudios electrofisiológicos y con eso establecer el diagnóstico. Si el paciente no tiene palpitaciones inexplicadas, pues entonces, y no hay enfermedad cardíaca o el electro es normal, pues, y si los síntomas son raros, pues yo ahí detengo el estudio de las palpitaciones. Ojo, cuando valoración por cardiología, cuando yo digo en este paciente con palpitaciones, es mejor que lo vea el cardiólogo. Sobre todo cuando el paciente tiene cardiopatía congénita o isquémica o insuficiencia cardíaca, es decir, mi paciente ya es conocido de falla cardíaca, ya es conocido porque tiene cardiopatía congénita o enfermedad coronaria, el paciente tiene palpitaciones y se presenta con síncope o presíncope, el paciente tiene una historia familiar de muerte súbita o no explicada de menos de 40 años, si el episodio tiene palpitaciones y angina asociada, si tengo palpitaciones sostenidas por más de 30 minutos, si el electro está alterado o si el paciente tiene alteraciones al examen físico como déficit de pulso, ruidos cardíacos arrítmicos, signos de falla cardíaca, este paciente requiere y valoración por el cardiólogo. Holter sí se puede hacer y acuérdense que les decía, el diagnóstico se establece con historia clínica, examen físico y electro. Si yo con esos tres no logro establecer el diagnóstico, puedo pasar a un holter. El holter entonces lo que hacemos es pues que constituye una amplia gama de dispositivos que buscan identificar las arritmias o alteraciones eléctricas que puedan estar explicando las palpitaciones. Es útil en arritmia aleatoria y paroxística. Y la indicación más habitual pues, es la detección de arritmias sostenidas en pacientes sintomáticos, usualmente palpitaciones y hay diferentes dispositivos que se pueden elegir. Está el Holter, está la grabadora externa de ASA, está el monitor de eventos o está la grabadora o el monitor de eventos implantables. Eso de qué va a depender qué dispositivo escojo, depende de qué tan frecuentes son los síntomas, porque si los síntomas son todos los días, el Holter le va a ir súper bien.
Pero si los síntomas son muy infrecuentes, 2, 3 veces por semana, puedo usar un monitor de eventos o, o si los síntomas son muy raros de meses, ¿sí? Hacemos un monitor de eventos implantable en donde se implanta un dispositivo debajo de la piel del paciente para monitorizar su componente eléctrico. Hay que evaluar también si el paciente es capaz de colaborar, si hay eventos asintomáticos, la necesidad de transmisión y obviamente el costo y la disponibilidad de los dispositivos. Finalmente, ¿cómo es el tratamiento? Pues el tratamiento va a depender básicamente de qué, de la causa que encontremos. Entonces, en general, las recomendaciones del tratamiento, pues la terapia va a ser dirigida por la etiología. Si la etiología de las palpitaciones es que tengo, por ejemplo, una FA, entonces vamos a mirar si le damos antiarrítmicos, si hago cardioversión, ¿sí? Si la causa de las palpitaciones es un bloqueo AB, entonces lo que hay que poner es un marcapasos, ¿sí? Dependiendo de la etiología va a ser el tratamiento. El uso de sustancias adrenérgicas como la cafeína, el alcohol, ¿sí? Pues deben ser evitadas para que no vayan a haber palpitaciones recurrentes. Debe haber un buen control de los factores de riesgo cardiovasculares, especialmente la hipertensión, ¿sí? Para que no se presenten estos episodios. También se debe buscar ayuda pues, del psiquiatra en el caso de que pensemos o que definamos que las palpitaciones pues, son debidas a un trastorno psiquiátrico. En pacientes con síntomas de ansiedad y depresión, hacer terapias, pues psicoterapias. En pacientes con una arritmia específica, pues el tratamiento deberá ir dirigido a la arritmia que se haya documentado, incluyendo estrategias con dispositivos como un cardiodesfibrilador. Eh, las causadas pues por síntomas sistémicos, lo que hay que utilizar es, o por condiciones sistémicas, pues tratar la condición sistémica. Si yo lo que logro identificar es que las palpitaciones son por una hipertiroidismo, pues controlar el hipertiroidismo y eso va a llevar a que las palpitaciones indudablemente mejoren. Y aquí están los criterios para uno hospitalizar a un paciente, ahí se los dejo para que lo puedan revisar. Pero básicamente son pacientes que se sospeche arritmias graves, patología cardíaca estructural asociada o pacientes que yo los vaya a hospitalizar es por un propósito terapéutico, es decir, lo voy a dejar hospitalizado porque le va a poner un marcapasos o lo voy a dejar hospitalizado porque le va a poner un cardiodesfibrilador. Y por último, el pronóstico. El pronóstico de las palpitaciones va a depender de qué, pues de cuál es la causa de las palpitaciones, ¿sí? Porque si las palpitaciones mías van a ser por un Brugada y no le pongo un marcapasos, un cardiodesfibrilador, pues seguramente mi pronóstico va a ser más adverso. Pero si mis palpitaciones son por un tema psiquiátrico, pues seguramente el pronóstico va a ser favorable porque esas palpitaciones no representan una enfermedad cardíaca ni estructural ni arrítmica. Entonces va a depender de la causa. Buen pronóstico en pacientes que no tienen cardiopatía significativa o palpitaciones extrasistólicas o las que son asociadas pues, a ansiedad, todas esas tienen buen pronóstico. Los antecedentes de palpitaciones es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de FA. En general, las palpitaciones pues tienen bajas tasas de mortalidad. Lo único es que si tienen altas tasas de recurrencia, el 77% de los pacientes recurren a las palpitaciones, lo que genera bastante ansiedad y morbilidad en el paciente. Acuérdese que esos síntomas que son permanentes pues llevan a limitaciones funcionales, deterioro de la calidad de vida, ataques de pánico y reducción en eso, en la calidad de vida del paciente porque todo el tiempo le están recurriendo estos episodios de palpitaciones que como bien dije, la gran mayoría son benignas, la gran mayoría no amenazan la vida, pero sí son muy, muy incómodas. Entonces, mensajes claves. Las palpitaciones son un síntoma frecuente en cardiología, la segunda causa de consulta en cardiología. Segundo, la gran mayoría afortunadamente van a ser benignas. Tercero, siempre hay que buscar la etiología. Busque la etiología. Acuerde que la manifestación de palpitaciones es un síntoma y debo buscar cuál es la causa. Y tercero, o cuarto, sería el tratamiento depende de la etiología que yo documente. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias.